Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, Saúl. Mm, Cuando comenzamos estas entrevistas, una de las cosas que queríamos poner en valor es el mundo de la cultura y para ello tener a personas que están en el día a día de la cultura. Según tengo entendido, según he leído, tu relación con la cultura es completamente directa porque has estado trabajando en algún ayuntamiento y con poblaciones ciertamente tanto pequeñas como grandes, ¿no es así, Saúl? Sí, hola Raúl. Sí, sí, es absolutamente directa porque es mi trabajo. Llevo unos cuantos años, más de 20, trabajando como gestor cultural, como técnico cultural de una administración pública en el medio rural aragonés. Y sí que tuve una experiencia de 4 añitos en una legislatura de Zaragoza en Común en Zaragoza, como director general de cultura en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo tanto, tengo esa doble visión, ¿no? De haber estado gestionando el ámbito urbano, ¿no? Con sus complejidades, con su ecosistema, con su tejido cultural como con unas características muy concretas, y el medio rural, ¿no? También con sus características absolutamente distintas, pero en ambos casos, pues bueno, intentando de alguna manera hacer proyectos que garantizasen el acceso a la cultura de todas las personas, ¿no? Tú perteneces a Izquierda Unida y te presentas en estas elecciones en las que, según he estado informando y demás, eh, se ha llegado a hablar poco de cultura por parte del resto de organizaciones. Parece que algunas veces la cultura no aparece en el día a día, ¿no? Sí, absolutamente. Es verdad que Izquierda Unida sí que ha cargado mucho las tintas en cultura. Para nosotras sí que la cultura es un pilar fundamental, es una política estratégica eh, que desde luego la tenemos muy en cuenta bueno, y de hecho, fíjate, en estos 15 días de campaña hemos hecho 2 encuentros de cultura y hemos estado en otro debate. Es decir, y luego además nuestro programa es como muy amplio, ¿no? Luego quizá podamos ver alguna cosita, ¿no? Pero sí que nos importa, pero porque creemos que al igual que otros derechos que las derechas nos están esquilmando y nos están robando, como pues la educación, la sanidad, pues con cultura pues es lo mismo, ¿no? Y vemos que es un derecho más, es un derecho fundamental más, y lo queremos poner en valor, obviamente, y lo queremos proteger y lo queremos fomentar. Y por lo tanto estamos viendo que nos están atacando también a la parte de los derechos culturales, y por eso cobra especial relevancia en nuestra línea, ¿no? Política. Cuando hablamos de cultura, hablamos de un sentimiento, hablamos del día a día, hablamos de un creer en la cultura, y eso lo vamos viendo, nunca mejor dicho, o como ya he repetido, en el día a día y en Ujú. políticas concretas. Ujú. Si queremos aterrizar cuál ha sido la política en cuanto a cultura de estos últimos 4 años, vamos a comentar sobre algunos aspectos sobre el abandono de la cultura por parte del Mm. gobierno actual. Bueno, es terrible. O sea, yo sí que llevo diciendo muchos días que en Aragón la cultura está atravesando un escenario de emergencia, ¿no? Eh, pero no porque estemos ante una crisis de talento o de ideas, sino porque estamos en una crisis de voluntad política, ¿no? Y en este caso las políticas actuales de la derecha y de la apoyada por la otra derecha, pues ha reducido básicamente la cultura a una cosa, a un escaparate, ¿no? A una, co- a algo cosmético, a una marca, a un reclamo turístico. Y obviamente lo que estamos viendo en esta comunidad es que se ha priorizado el evento, que no deja ningún pozo en la comunidad, ¿no? Mientras, por otra parte, se está asfixiando al tejido cultural, que es el que sostiene la vida cultural cotidiana, ¿no? Y el problema es que esta falta de planificación no es un error, ¿no? Porque para las derechas es su forma de gestionar, ¿no? Han cogido la desidia como estrategia. Y, por ejemplo, fíjate, te estoy contando que hace unos cuantos meses la biblioteca eh, más importante de Aragón estaba cerrada 6 tardes a la semana por falta por una pésima gestión de recursos humanos, ¿no?
Entonces, es como muy terrible que hubo hasta manifestaciones, ¿no? Y diciendo, oye, son espacios culturales vitales, ¿no? Para los jóvenes, para estudiar, en fin, para acceder a libros, ¿no? Y por desidia, eh, estuvo cerrada. Pero es que fíjate lo que te voy a decir, es que Aragón ahora mismo está en el furgón de la cola en inversión cultural, ¿no? Nos hemos situado en la segunda comunidad que menos recursos destina a la cultura. Y por si por un lado te hablaba de SIDE en cuanto a la planificación, aquí, claro, si hablamos de inversión, pues es que directamente desde mi punto de vista existe un desprecio institucional hacia la cultura, ¿no? Estamos asistiendo a una asfixia presupuestaria que está condenando, obviamente, al tejido cultural a la más absoluta precariedad, que ya vivía en la precariedad, porque la precariedad en el tejido cultural, en los trabajadores de la cultura, es estructural, pero es que estamos aumentando esa precariedad, estamos aumentando esa inestabilidad y estamos aumentando esa inseguridad, ¿no? Y entonces realmente resulta muy doloroso la situación que estamos viviendo, más allá de que estemos en campaña electoral, ¿eh? Eh, Estos son datos reales y son 2 años y medio de una asfixia, un desprecio y un deterioro absoluto de la cultura en la comunidad, ¿no? Yo siempre digo que no es que no apuesten por la cultura, apuestan por su tipo de cultura, ¿no? O sea, la derecha Ujú, apuesta por su tipo de cultura, es lo que tú decías, no, no ujú, es algo casual, sino es ujú. algo causal, absolutamente, ¿no? Sí. Entonces, esa desidia y esa. ¿Cuál ha sido la apuesta? ¿Ha habido una falta de apuesta por lo público y una apuesta por lo privado en la región? ¿O no se ha manifestado de una manera tan clara? Bueno, el problema no es tanto ese quizás que también, sino creo que el problema de fondo está en que las políticas culturales de las derechas ven a la cultura exclusivamente como un recurso y no como un derecho. Y ahí viene el problema. Y ahí viene el problema. Cuando tú no ves a la cultura como un derecho, cuando tú te llamas constitucionalista, pero es el primero que incumple la Constitución o el artículo 44, ¿no? Que es aquel que dice que todo el mundo tenemos acceso a la cultura. Cuando tú estás incumpliendo eso, porque estás primando la cultura como exclusivamente un recurso económico, pues obviamente lo que estás haciendo es no considerarla como un bien de primera necesidad, ¿no? Y nosotros reivindicamos esto. Reivindicamos que es un bien de primera necesidad, pero que también es un bien común y es de todos y sobre todo es un derecho, ¿no? Y a partir de ahí, pues obviamente nacen eh, cierres de espacios donde las gentes hacían cosas, hay ya ves programaciones de empresas venidas casualmente de Madrid, ¿no? De Valencia, que parece que tienen un eje, ¿no? Que se van colocando las empresas para hacer distintas cosas en los territorios donde está gobernando el PP. Y esa falta de peso político y esa falta de considerar la cultura como un derecho y solo, repito, pues como si fueran unas fallas, ¿no? Que se queman y solo quedan cenizas, ¿no? Y considerarlas como un recurso económico falso en cuanto a grandes datos macroeconómicos de número de visitantes, ¿no? Ellos siempre se escudan en, no, es que esto ha tenido una aceptación de 30.000 personas, ¿no? Bueno, ¿y qué? ¿No? ¿Y a las 2 horas qué ha pasado? Este producto que has puesto en una caja con un lazo, que lo has abierto y te lo has llevado, ¿no? La cultura es mucho más que eso, la cultura es mucho más que poner un bafle, ¿no? Hacer una cosa y llevártela, ¿no? Que queda en la ciudadanía, ¿no? Queda reflexión, queda crítica. Y yo creo que va un poco lo que decías, ¿no? O sea, nos quieren un poco callados, ¿no? Nos quieren un poco silenciosos, nos quieren que la cultura para nosotros no sea algo que nos remueva, ¿no? Que nos arañe por dentro y que nos impida reflexionar. Y yo creo que es una estrategia, ¿eh? Es una estrategia neoliberal, pero no deja de ser una estrategia porque la cultura, yo creo que al fin y al cabo temen que la cultura, que la gente que tengamos posibilidades, ¿no? Y veamos cosas y leamos y esto lo temen y temen que nos juntemos en comunidades eh, para hacer cosas en común, pero tenemos alternativa. Vaya, la buena noticia de todo esto es que hay solución, ¿no? Precisamente, siempre que, que se ve una esperanza,
una pequeña luz al final del túnel en cuanto a cultura, eh, aparece la palabra comunidad, Mm. aparece la palabra alternativa, cultura alternativa, etcétera. ¿Qué espacios de cultura alternativa hay actualmente en la comunidad y cómo apostar hacia ellas? Bueno, no sé si de cultura alternativa, pero sí que es verdad que cada vez son más importantes los espacios donde efectivamente la comunidad tenga algo que decir o simplemente que desarrolle sus derechos culturales, ¿no? En Zaragoza, por ejemplo, teníamos un espacio bandera de cultura comunitaria que era Harinera Zaragoza, que era un referente a nivel nacional desde hace 2016 que se inauguró. Un espacio que casi único en el estado, en la medida que se gestionaba por un sistema de cogestión entre lo público y lo asociativo. Es decir, Harinera era una infraestructura municipal en la que la asociación de vecinos del barrio donde estaba ubicada, un grupo de agentes culturales y el ayuntamiento decidían todo de manera asamblearia, decidían programación, decidían maneras de gestionar, decidían manera de funcionamiento, decidían todo en igualdad de oportunidades. Y por lo tanto, no son tanto espacios alternativos, sí alternativos en el sentido de que son distintos, de que no son habituales de gestión directa municipal, por ejemplo, o de gestión privada. Y eso, pues bueno, son espacios que la derecha ha ido cambiando, ha ido no creyendo en ese modelo de gestión, obviamente, y se los han ido cargando directamente, ¿no? O espacios como, había un espacio en Zaragoza que se llama Luis Buñuel, también autogestionado, aquí sí que era una autogestión, que lo primero que hicieron era tapiarlo, ¿no? O sea, que decir, están cerrando espacios donde la cultura comunitaria y las formas de gestión distintas a la gestión directa desde lo público estaban demostrando que funcionaban y donde se ejercitaban plenamente los derechos culturales de la ciudadanía. Mato. Sí, sí, y además es que Le eso dejamos entrar en la conversación, no pasa lo nada. dejamos, sí, lo dejamos entrar. Eso hay muchos escritores y gatos, eso es un aspecto de la cultura también. Sí. Es verdad que cuando se habla de cultura también muchas veces hablamos de rescatar eh, aspectos culturales que han sido olvidados, como puede ser estilos musicales, como puede ser estilos pictográficos, etcétera. Por ejemplo, se me viene a la cabeza una figura como es la Bordeta, ¿no? Como era la Bordeta, una figura importante dentro del espacio cultural. ¿Actualmente crees que existen espacios o cómo se le puede dar apoyo a nuevos creadores bueno, que quieren hacer cosas interesantes? Eh, yo, por un lado, lo que sí que he visto estos años de gobierno de derechas es que hay una apropiación de los símbolos, ¿no? Que es como muy aparente. Se están apropiando de símbolos culturales que ellos mismos renegaban para hacer populismo, ¿no? Incluso puede ser el mismo Labordeta que citabas, puede haber habido una apropiación por parte de las derechas de recuperación de ese símbolo para con carácter populista, que es terrible. Son carambolas de estas que hacen desde la política que son terribles. Y en segundo lugar, sí que creo necesario que lo público vaya a lo común y lo público vaya a lo público. O sea, los servicios tienen que reforzarse los servicios públicos de cultura y ahí me estoy refiriendo, por ejemplo, a infraestructuras culturales, ¿no? Espacios culturales. Ahora mismo el gobierno o sea, el Ayuntamiento de Zaragoza, por ejemplo, el otro día en pleno municipal, reformuló el uso cultural de los espacios públicos, negando el acceso a colectivos determinados para que hicieran cosas, ¿no? Entonces, estos, quiero decir que son por supuestos usos ideológicos, ¿no? O sectarismo, ¿no?
siendo que los primeros sectarios posiblemente sean ellos, ¿no? Entonces, poner a disposición de la gente los recursos públicos que son de todos, esto sería una buena cosa. Y luego, aquellos espacios donde ya, por ejemplo, estoy pensando en por ejemplo, imagínate un centro de danza, ¿no? Un centro de danza municipal, un centro de danza autonómico, ¿no? ¿Por qué no abrir y pensar siempre en un programa de residencias, ¿no? De convocatoria pública abierta a proyectos para que tengan cabida cuantos más proyectos de danza, en este caso, mejor, ¿no? Y esto sí que estaba, por ejemplo, y eso las primeras cosas que hacen es quitarlo, porque ellos quieren meter a los suyos dentro para que hagan cosas, ¿no? Y quieren excluir a gente que está ensayando en las calles, por ejemplo, porque no tienen otro sitio, y les están negando la posibilidad de, en una convocatoria pública, a que esa gente presente proyectos para poder usar esos espacios públicos. Por lo tanto, nos estamos cargando las condiciones para que las gentes hagan cosas. Y eso, claro, yo ya no sé si está viendo marcha atrás, porque la gente está desapareciendo. Es que a la gente le estás cortando todo, no ya no líneas de financiación, le estás cortando la posibilidad de que ejerciten ensayos o que ejerciten sus prácticas culturales en espacios públicos porque han dejado de ser públicos, y han pasado a ser espacios privativos, ¿no? Entonces, por lo tanto, nos estamos cargando tejido, nos estamos cargando gente que quiere hacer cosas por no poner lo público, que es de todos, al servicio de lo público, ¿no? Y entonces es como una paradoja terrible, pero que es una práctica muy habitual que estamos viendo estos últimos tiempos. Eh, si hablamos de trabajadores, tú antes esbozabas el tema, porque vemos que en los sitios donde gobierna la derecha, poco a poco los derechos de los trabajadores Mm. han ido mermando. ¿Ves que ha habido un deterioro en el mundo de la cultura en la región de los derechos de los trabajadores de la cultura? Bueno, veo que han desaparecido gentes que se dedicaban a la cultura y ya no se pueden dedicar. Han desaparecido profesionales y no profesionales que se dedicaban al hecho cultural y ya no están, porque se les han cortado ayudas, por ejemplo. Aquí yo recuerdo ayudas, o sea, recortes de ayudas de un 40% que han mandado al garete a muchas estructuras pequeñitas, porque no nos engañemos, en Aragón por lo menos no hay estructuras grandes, no son empresas grandes. Aquí no estamos hablando de grandes productoras, grandes no sé qué, no, 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 aquí somos empresas, hay empresas muy pequeñitas, si hablamos de empresas, ¿eh? Pero luego está toda la parte que no es empresarial, ¿no? Todo el tema de cooperativas, todo el tema de asociaciones, todo el tema de colectivos no formales. Todas estas personas, hay muchas de ellas que han desaparecido del mapa cultural, ¿no? Porque no han tenido apoyo de ningún tipo. Y obviamente, claro, aquí, claro, lo que no se ha abordado es la dignidad laboral de los trabajadores y las trabajadoras del tejido cultural, ¿no? Y esto es un problemón porque no han sabido garantizar ni remuneraciones dignas, ni respetar convenios, ni ser transparentes, ¿no? Y por lo tanto la precariedad ha ido más, a más, a más, a más, y la indignidad con respecto a los trabajadores de la cultura, a los creativos, a las creadoras de la cultura, ha ido a más también. Y ya repito, o sea, y es un músculo y es un tejido que hemos perdido y que yo difícilmente creo que se pueda recuperar, con lo cual hemos perdido toda la sociedad en ese sentido y obviamente denigrando mucho las condiciones laborales, unas contrataciones terriblemente siempre intentando exprimir, ¿no? Si hablamos de contratos puros y duros de administración y compañías de teatro, por ejemplo, exprimir siempre, hacer trueques, ¿no? Y siempre intentando rebajar costes en vez de pensar que quién hay detrás de esas gentes, ¿no? E incluso estoy pensando también en un tema que es muy preocupante, que es una palabra muy fea, que es la extemporaneidad de las ayudas. Es decir, las convocatorias de las ayudas, de las subvenciones, muchas veces a los colectivos les obligan a invertir, a gastar y luego ya se les dará, ¿no? Pero estás hablando que hay casos en Aragón donde se han pedido créditos e hipotecas para desarrollar esos proyectos y que luego por la extemporaneidad, es decir, porque pasan muchos meses y muchos meses y muchos meses y no se cumplen plazos en que la administración les pague a esas personas el dinero,
se han arruinado. Y esto es terrible. Esto es terrible porque estás jugando no con el trabajo de la gente, es que estás jugando con las vidas de las familias, ¿no? Ujú. Y claro, y entonces lo que no se tiene es el respeto al tejido cultural. Vale ya, o sea, vale ya de ser indignos con los trabajadores de la cultura, ¿no? O sea, es terrible, o sea, son situaciones que no quiero ser, no, quiero decir que, claro, parece que le estoy pintando un panorama muy negro, que lo hay, ¿no? Pero bueno, que también hay esperanza o pensamos que puede haber modelos distintos en los que trabajaremos mucho para intentar solucionar estas problemáticas, ¿no? Eh, para acabar un poco estamos poniendo en contexto cuál es la situación actual, vamos a hablar de la lengua. Eh, el gobierno ¿En la anterior perdona? de la lengua. Ah, vale. El gobierno anterior ha atacado a las lenguas aragonesas, las ha despreciado. Una manera, y es una manera de crear cultura también, ¿no? De lengua, lo que se ha hablado para realmente seguir adelante sin olvidar el pasado. De cuál ha sido respecto a las lenguas. Pues te puedes imaginar, ¿no? Claro, las lenguas de un territorio lo que significan es riqueza, ¿no? Diversidad, patrimonio y, y todo esto a las derechas nunca les gusta, ¿no? Ellos dicen que son muy, apoyan la diversidad y son tolerantes y no es verdad. No es verdad porque tanto el aragonés como el catalán que se hablan en Aragón, ¿no? En la franja con Cataluña, pues ha sido arrinconado incluso cargándose estructuras que había. Yo estoy recordando, por ejemplo, dos, así a bote pronto que me vienen, que había una oficina de lengua aragonesa en Zaragoza que ya dejó de existir desde el minuto cero que empezaron a gobernar, y en el gobierno de Aragón, por ejemplo, había una dirección general de política lingüística que se cargaron. Eh, Casualmente, yo creo que por exigencia rotunda de Vox, en este caso, porque la ultraderecha ya sabes que no se da muy bien con lo que ellos consideran que no es españolista o español, y ahí sí que fue yo creo que incluso, o sea, yo no estuve en esas conversaciones, obviamente, del pacto de las derechas, pero me da la sensación de que pueda ser incluso una condición, una de las primeras condiciones que puso Vox para apoyar gobiernos de las derechas, el que el tema de las lenguas se fuera directamente al garete, ¿no? Y el arrinconar todo lo que oliese a aragonés, todo lo que oliese a catalán, o sea, es decir, y el negar, ¿no? Porque tú cuando tú eliminas cosas es que lo que quieres es negar que existen, ¿no? Y esto lo han hecho con la violencia machista, ¿no? También, es decir, lo han hecho con la memoria democrática. En el momento que te cargas cosas es que niegas que existen y por lo tanto tú las tapas ahí, ¿no? Con una capita de algo y ya, oye, que no están, ¿no? Bueno, pues sí que están, claro que están, ¿no? O sea, en el territorio sé que hay personas que siguen hablando lenguas distintas bueno, y no están teniendo ningún espacio. Bueno, incluso fíjate, había hasta programas, estaba pensando ahora en la radiotelevisión aragonesa, que la tenemos, claro, había programas en aragones que ya no están, ¿no? Quiero decir, le estás negando una posibilidad incluso de sensibilizar, de abrir eh, programas educativos, incluso todo esto, materiales en los coles, pues todo esto obviamente desaparece, pero desaparece muy pronto además, ¿eh? Es de las primeras cosas que no interesa nunca a las derechas, ¿no? Y obviamente si les cuentas algo, pues eso, esto de la identidad, del pasado, de explicarnos cómo somos, ¿no? De la riqueza cultural, bueno, es decir, que estos argumentos te miran como diciendo, pero tú, ¿qué me estás contando, no? En fin, es ininteligible. Para ellos es absolutamente ininteligible la coexistencia de lenguas en un territorio que ellos piensan que no, se tiene que hablar en español y ya está, ¿no? Y negar. Terrible, la situación sigue siendo terrible. Claro, es que me preguntas todo el rato por la situación ya siento, lo siento, pero Y es que es bueno, a todos los niveles, ¿no? para ir acabando, pues cuéntanos qué iniciativas desde nuestra Mm. formación desde Izquierda Unida se proponen para revertir esto y para que realmente esa esperanza, ese Sí. hilito
de esperanza se convierta en un gran hilo de esperanza. Bueno, yo creo que ni más ni menos pasa todo por blindar la cultura como un derecho fundamental, ¿no? Eh, entonces, frente a este modelo, ¿no? que estaba fotografiando de consumo y de abandono, ¿no? Desde Izquierda Unida sí que reivindicamos, obviamente la cultura no es un adorno, ¿no? No es un adorno institucional, no es algo para hacerse selfies y colgarlos en tus reels de Instagram, ¿no? Sino que es un bien de primera necesidad, como decíamos antes, y un derecho. Y un derecho tan importante que sostiene ni más ni menos que la calidad democrática, ¿no? Es decir, sin cultura, sin derechos culturales, no tendremos una sociedad, una democracia feminista, igualitaria, diversa, inclusiva, crítica, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros de la primera, como la piedra angular de todo esto, es tener un paraguas normativo y eso pasa por tener una ley de derechos culturales. Una ley de derechos culturales que haga efectivo la garantía y el fomento y el desarrollo de los derechos culturales de la ciudadanía, porque consideramos que es un elemento esencial para la dignidad humana, ¿no? Entonces, por lo tanto, necesita el mismo blindaje quizá jurídico que pueda tener la educación y la sanidad, ¿no? Hay ejemplos a nivel estatal de que estas leyes son posibles y en Pamplona tenemos un ejemplo, fue la primera ley de derechos culturales, en Canarias también tiene un sistema público de cultura y por lo tanto queremos esto, ¿no? O sea, lo que primero que queremos es pasar de este modelo de, ¿no? de subvención y de evento al modelo de derecho exigible. Y por lo tanto, lo primero que habría que hacer es promulgar esta ley para brindar cosas tan importantes como, por ejemplo, pues, la libertad de creación también, ¿no? Pero no solo la libertad de creación, sino también órganos de participación reales, es decir, meter a la ciudadanía en el diseño de políticas públicas o la dignidad laboral que estábamos hablando antes, ¿no? Y además, y acabo con esto, de las cosas más importantes es, vale, pues esto queda muy bonito, pero ¿cómo se financia? Bueno, pues por ley también, ¿no? Una ley sin presupuesto es literatura. Y por lo tanto, en esa ley de derechos culturales se blindaría también lo que nosotros hemos animado a hacer, que es un 2% del presupuesto autonómico para cultura en una legislatura hasta el 2030, ¿no? Blindar por ley que la financiación sea real, incluso poniendo un 2% como encima de la mesa, ¿no? Como dato real, como cláusula de seguridad, ¿no? Y por lo tanto, esta sería como nuestra punta de lanza, ¿no? Donde pivotar todo lo demás y a partir de ahí, pues bueno, podéis ver el programa en la web, hablamos de muchas líneas estratégicas, ¿no? Hablamos de mediación cultural, pero hablamos también de cultura rural, muy importante, ¿no? Cómo descentralizar, cómo vertebrar el territorio con la cultura, bueno, en fin, educación, mil cosas, patrimonio que decías inmaterial de las lenguas, está todo en nuestra web y ahí sí que lo podéis ver. Pues muchísimas gracias, que bueno, que invitar a la gente a que voten Sí, y, y nada, de nuevo un millón de a gracias ti. y que viva la cultura. Muy bien. Gracias a ti, Raúl.